Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Hoja de Ruta. Hoy día estamos otra vez con María Mercedes Carrión, Daniela Chiriboga y yo, que soy Carlos Luis Chacón. No sé si todas quieren saludar, empezamos con eso y luego empezamos con el motivo del episodio de hoy, que es, bueno, contarles ahora sí específicamente qué es materia gris y vamos a conversar un poco del tema, un tema que nos interesa y que lo hemos discutido tras cámaras, que es la presión para escoger una profesión. Entonces, bueno, bienvenidas otra vez y empezamos este segundo episodio con ganas. Hola, qué chévere que sea nuestro segundo podcast. Esperamos que cada vez les interesen más nuestros temas y nos vayan siguiendo un poco más. Hola, estamos muy emocionadas por tener este espacio y poder explicarles cada vez más por qué iniciamos Materia Gris y poder unificar todos los temas que vamos a tratar en este podcast con lo que hacemos en nuestra profesión. Sí, y esperamos ir soltándonos un poco más. Creo que el primer episodio fue bastante bueno. Ya tiene algunos views en YouTube y esperamos que este tenga algunos más e ir soltándonos de a poco y poder compartir la misión que tenemos como empresa y bueno, como grupo de marcar una diferencia en el futuro de los estudiantes, porque muchas veces nos damos cuenta que la gente sale del colegio y realmente no tiene claro qué quiere hacer. Pienso que nosotros estuvimos en esa posición, los tres de una u otra manera estuvimos en esa posición cuando salimos del colegio y poder dar una mano y como decíamos en el episodio pasado, los errores que hayamos cometido nosotros, poder evitar que estas nuevas generaciones que salen eviten tener esas complicaciones, porque complicaciones y problemas van a haber siempre, pero si podemos, un poco con la experiencia que hemos tenido nosotros frente a escoger una profesión o escoger una carrera y cómo estudiarla, si podemos ayudar a evitar esos problemas, creo que habremos cumplido con la misión principal que tenemos como grupo. Exactamente. Queremos hablar hoy, como mencionó Carlos Luis, sobre la presión para estudiar ciertas materias. Pues, pero podemos, ¿sabes qué? Antes de empezar a hablar de eso, podemos hablar primero de qué es materia gris, porque creo que en el episodio pasado, porque nos emocionamos mucho, entramos muy de lleno a lo que queríamos hablar y no explicamos realmente qué es materia gris. Materia gris, que es la madre de este podcast, ¿cuál es el objetivo y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Entonces, no sé si Meche, tú o Dani quieren contar por qué empezamos este proyecto y cuál es el objetivo principal de materia gris. Yo puedo empezar. Perfecto. ¿Qué es materia gris? Básicamente, materia gris, yo soy psicóloga, Carlos Luis es el abogado. Todólogo. El todólogo. Y los dos iniciamos materia gris. No, mentira, estoy mintiendo porque empezamos Neuroanalytics, borra eso. Sí, empezamos como otro proyecto que teníamos una idea y cuando nace materia gris nace realmente con la llegada de la Dani, porque antes era Neuroanalytics y llega la Dani y ella es la que nos plantea hacer un giro real de lo que estábamos haciendo y creo que de mayor impacto. Pero bueno, cuéntanos qué es materia gris y qué es pero no como monografía, sino así, lo que te salga. Sí, a ver. Materia gris empezó originalmente como un servicio de orientación vocacional en el que íbamos a ayudar a las personas a hacer un test que nosotros tenemos contacto con este test que es de una empresa europea para que se conozcan un poco mejor. ¿Por qué? Porque este test incluye mucho más que los tests normales. Entonces, desde ahí supimos que teníamos algo valiosísimo para las personas. Entonces dijimos, a ver, apliquemos este test de orientación vocacional que puede dar mucha más información y es una herramienta es avalada, porque fue creada por una empresa europea. Entonces, sabíamos que teníamos una herramienta muy poderosa en las manos. Entonces, ahí empezó este tema de la orientación vocacional. Pero después dijimos, no, o sea, hay tanto más atrás de esto. Y empezamos a ir por la línea del autoconocimiento, porque decíamos, a ver, para decidir quiero ser médico, tienes que conocer cuáles son tus capacidades, cuáles son tus, incluso preferencias culturales, porque de esta manera
puedes ver si es que se puede alinear en algo diferente a tu carrera a largo plazo, empezar un hobby. Y decidimos que el autoconocimiento básicamente era la ruta por la que queríamos ir, porque los tres hemos estado muy confundidos a lo largo, o sea, en un periodo de nuestras vidas. Entonces quisimos no dar solamente orientación vocacional, sino dar a la gente lo que nosotros no tuvimos en nuestro momento y que nos hubiera encantado tener. Sí, o sea, yo me acuerdo que nosotros cuando ideamos este proyecto, entre todos, hablábamos mucho del burnout y el burnout. Eso, bueno, básicamente estábamos pensándole mucho al tema de la salud mental, porque sin duda cuando uno se equivoca y cuando uno tiene fallas en la vida que le hacen tomar otros caminos, eh, muchas veces generan crisis de salud mental. Entonces, nosotros lo que intentamos es generar un proyecto que tenga una devolución de algo bueno a la sociedad y que rompa y que cambie con los modelos actuales y ayudarles a las personas que están eligiendo una carrera a los 17 años a decirles que básicamente está bien, que si se cambian de carrera está bien, que pueden equivocarse, que está permitido tomar riesgos y que no salgan como uno lo esperaba. Entonces, en base a los resultados, digamos, a lo que sucede en la sociedad, nosotros nos planteamos un modelo preventivo, un modelo de negocios que prevenga estas crisis de salud mental, esta frustración y haga que tu vida sea más plena y feliz de acuerdo a tus intereses, a tus necesidades. Entonces, eso es lo que queremos construir, un camino diferente para los chicos. Sí, Exacto. Ay, perdón. Sí. No, y te digo yo, a mí lo que me movió es, yo tengo un hermano que se graduó hace no mucho del colegio y me pareció que necesitaba una herramienta que le ayude a escoger. Él tenía muchísimas ideas de lo que quería hacer, pero no tenía muy claro y, o sea, sabía qué intereses tenía y tiene intereses muy definidos, pero no tenía una herramienta que le ayudara a decir, a ver, estas son las opciones estudiantiles y la oferta académica que existe frente a las habilidades que tienes tú como individuo. Entonces, la opción de crear una herramienta que conciba todo esto, o sea, que ayude a hacer un análisis completo de quién es la persona, qué habilidades tiene, qué aptitudes tiene y con qué actitud tiene que enfrentar una nueva etapa, como es el pasar del colegio a la universidad. Una herramienta que te permita dilucidar, primero, autoconocerte y entender qué es lo que quieres hacer tú a futuro y cómo te miras o cómo quisieras verte a futuro, y tener una herramienta que te permita hacer ese ejercicio que no muchas veces hacemos, y peor a una edad que todavía estás explorando y conociendo el mundo. A mí me parece durísimo que a esa edad, o sea, siendo todavía tan joven, tengas que tomar una decisión tan trascendental para tu futuro, porque muchas veces ese es el camino en el que te vas a encauzar y del que va a depender no solo tú, sino la subsistencia de tu familia futuro o qué vayas a hacer como profesional. Entonces, el poder darles herramientas donde puedan descargar y además escoger de manera más informada lo que vayan a hacer, porque esto no libra de errores, pero sí te permite tener un mayor conocimiento de a qué te vas a enfrentar, y eso pienso que es lo que queríamos y queremos hacer con Materia Gris, al ofrecer tantas sesiones de diferentes cosas, de poder escoger una universidad, de poder hacer sesiones de autoconocimiento, de hacer el mismo test de aptitudes vocacionales. O sea, todo eso es en aras de permitir y brindar una herramienta que puede ser que de una u otra manera existe en el mercado ecuatoriano, pero no tan completa e integral como la hemos concebido nosotros. Te digo, yo cuando pienso en lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, yo pienso en mi hermano y cómo esta herramienta le sirvió, le puede seguir sirviendo, porque con él hicimos un ejercicio similar para escoger la universidad, cómo se envisionaba, pero hoy día con Materia Gris hemos recolectado todas estas experiencias, todas estas herramientas que existían y que las hemos trabajado nosotros en otros momentos, las hemos encapsulado en una sola solución y la hemos puesto al servicio de las nuevas generaciones que vienen, y esperamos que esto realmente sea y genere el impacto que queremos que tenga, porque creemos de verdad que es una herramienta que va a ayudar a aclarar y a tomar decisiones más acertadas.
Exactamente, y también tomando en cuenta lo que mencionó Dani sobre la salud mental, una de las piedras angulares de Materia Gris es la productividad sostenible. Y esto quiere decir que no importa cuál sea tu carrera, logres tener una buena vida académica, pero de una manera eficiente, con la intención de que no te estreses y no te sobrecargues con los deberes, con las tareas. Obviamente hay carreras más exigentes que otras, pero por eso mismo sacamos estas sesiones también de herramientas de estudio para que los alumnos logren tomar notas y logren estudiar de una manera más eficiente. O sea, por no decir no trabajes más duro, sino trabaja de una manera más inteligente, es decir, Y con estrategia. hoy día estuvimos en una sesión con la Meche y yo te digo, si yo hubiera tenido esa oportunidad, porque yo les contaba en el capítulo pasado, que yo en el colegio, a mí siempre me ha gustado escuchar, yo escuchaba las clases y yo tengo buena memoria, entonces se me grababa y con eso yo me lanzaba al estrellato, iba a los exámenes sin mucho estudio porque había prestado atención en clase y eso me bastaba. Y nunca desarrollé de verdad habilidades de estudio efectivas. Me tocó desarrollarlas después ya por necesidad y porque la carga académica era tan brutal que ya no me bastaba con solamente escuchar, porque además mucho del contenido no solo se daba en la clase, sino tenías que venir preparando y eso ya era diferente. Entonces, hoy día tuvimos una sesión con la Meche, justamente con una de las personas que estaba utilizando la metodología de Materia Gris, y me pareció increíble. Yo pensaba, ¿cómo hubiera sido diferente mi experiencia al principio en la universidad? Porque después me tocó justamente investigar por mi cuenta, hacer prueba y error con técnicas de estudio, y hoy día que veía eso, decía, a mí me hubiera cambiado la experiencia académica tanto en medicina como después, el poder utilizar una herramienta que me enseñe a estudiar, porque muchas veces lo que hacemos es tomamos nota, repetimos y repetimos y se graba lo que se graba, pero hoy día que veía que la Meche proponía tres variaciones distintas de cómo abordar el estudio, decía, si es que esto yo hubiera tenido, hubiera sido otra mi experiencia académica en general, en el colegio y en la universidad, sin duda. Pero totalmente, y no sé si a ustedes les pasa, pero yo siento que o sea, nosotros aprendimos a estudiar muy empíricamente y básicamente era como repetir cosas, como dice el Chachis, estar anotando o escuchar al profesor o hacer grupos de estudio, donde la que sabía estudiar medio como que te guiaba y era como la ñoña que daba clases y hasta a veces le decías, oye, yo te pago, pero enséñame, me tiene que entrar esta materia y y no te entraba aún así. Las personas somos todas diferentes y tenemos maneras de aprender muy distintas. Entonces, no el mismo método va a ser útil para todo tipo de personas. Y por eso también el autoconocimiento es tan importante, porque si es que yo me conozco, sé cómo tomar estrategias efectivas para que la información se quede en mí sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, como ustedes estaban diciendo. Entonces, creo que este servicio también, por ahí va el autodescubrimiento, por saber cómo soy y qué me hace mejor. Más temprano utilices este tipo de herramientas, porque yo pienso que no son solo para la universidad, la experiencia en el colegio sería mucho más beneficiosa y más agradable si tuvieras estas herramientas. Pienso que yo, a ver, tengo que hacer un mea culpa, yo no es que le metía mucha gana al buscar técnicas de estudio y cómo aprender más. Si hubieran visto mis cuadernos, yo tenía un cuaderno para todas las materias, y como te digo, yo dependía al 100% de mi memoria, que pienso que tengo una memoria privilegiada y eso me permitía solventar muchas cosas, pero no es lo ideal. Cuando la carga académica aumenta, empiezas a tener problemas. Claro, así es. Y también creo que ahí entra un poco ese trabajo de los papás, ¿no? De decir, a ver, yo tengo que ayudarle a mi hijo, no a estudiar, no sentarme a estudiar, hacer los deberes, no ponerle un profesor, sino tal vez enseñar, matar el problema de raíz y decir, a ver, mi hijo lo que necesita no es que es tonto, no es que es vago, sino que mi hijo necesita aprender a estudiar. Entonces, ataquemos el problema de raíz, porque si es que él sabe estudiar todo, eso lo va a aplicar en matemáticas, en biología, en química y en todas las materias. Entonces, ataquemos eso desde cómo es mi hijo con su propia personalidad.
Exactamente, y para eso también tenemos que derrumbar paradigmas tradicionales, como ese dicho de la letra con sangre entra, que básicamente o te sientas y te memorizas todo este párrafo, todo este capítulo y das así el examen, cuando se sabe que eso no funciona. O sea, te puedes memorizar, pero a los 2 días probablemente te olvides o te quedas con el trauma de que estudiar es horrible y te conviertes en un dejado. Entonces, por eso mismo nosotros diseñamos esta metodología de estudio en la que incorpores todos tus sentidos, porque a la final el aprendizaje es un mecanismo que utiliza varios de los sentidos, por más que uno diga, es que soy más visual, es que soy más auditivo. No, eso es medio un mito. Entonces nosotros utilizamos, tenemos que integrar muchos sentidos para que en verdad la memoria haga su trabajo y eso se consolide súper bien. Y eso es lo que hicimos con la persona con la que trabajamos hoy, porque es una persona que ha tenido algunas dificultades en los estudios antes y nos mencionaba es que literalmente yo solo voy, escucho en clases y el día del examen reviso y esa ha sido mi manera de estudiar. Y cuando hicimos toda esta metodología decía, no, es que así me queda mucho más claro, esto me va a ayudar mucho más a poder conceptualizar, porque si es que no entiendes, por más que te memorices, si no entiendes un concepto, no estás metiendo esto del pensamiento crítico, porque no puedes desafiar las cosas que estás aprendiendo, no puedes cuestionar a tus profesores, solamente te estás acostumbrando a repetir como loro y a la final eso tampoco es que te va a hacer un mejor profesional, porque hasta en materias que decimos, chuta, son súper como by the book, así como es A, B, C, casi matemático, digamos medicina, como que tienes que darle esta pastilla, este medicamento, lo que sea. Si te enfrentas ante un paciente que tiene algo que no se ha visto antes, si no tienes ese pensamiento crítico porque solo te acostumbraste a memorizar, ¿qué vas a hacer ahí? Entonces, justamente la metodología que nosotros estamos enseñando es para que puedas absorber, guardar y consolidar esos conocimientos para que puedas aplicarlo de una manera crítica en el futuro. Además de aprovechar el ir específicamente el ir a la universidad, lo que dice me parece interesante de cuestionar al profesor, pero no en el sentido de desafiar al profesor como de manera maleducada, sino cómo saco yo más de este profesor para yo aprender más y sacar de este conocimiento, el conocimiento que me está brindando, porque el profesor va a una clase, sobre todo en la universidad, a diferencia del colegio, ya no está tan preocupado de que, ¿será que me está escuchando? ¿Será que está tomando notas? En la universidad es diferente, pero tienes la posibilidad de tener adelante a profesionales con mucho recorrido o con conocimientos diferentes o con experiencias distintas, y si estás tú realmente enfocado, puedes sacar más de ese profesor y disfrutar y aprovechar la universidad de manera más integral, que eso es a lo que uno va a la universidad, no solamente a recibir el papel, que sin duda es importante para algunas cosas, pero lo más importante de ir a la universidad es ir y aprovechar al máximo de esa estructura y de poder tener gente adelante que ya ha recorrido cierto camino y que te puede brindar muchas de esas experiencias y que tú las absorbas y las hagas tuyas también. Totalmente, o sea, básicamente tenemos la filosofía de dar a los estudiantes las herramientas para que puedan, como se dice, estar sobre los hombros de gigantes. Que quiénes son las personas que han escrito los libros que van a leer, son los profesores que tienen más experiencia que ellos, para que ellos puedan incluso llegar más adelante. Entonces es verdad lo que dice Carlos Luis, no es solamente ir a decir al profesor, no es verdad lo que tú dices, o sea, desafiarlos de una manera equivocada, porque eso sería ser soberbio, de cierta manera. Sino exactamente, o sea, absorber lo que aprendes y tal vez tener un poco más de pensamiento crítico, ir un poco más allá. Sí, o sea, a mí algo que me quedó muy grabado del anterior episodio del podcast que hicimos es que el Chachis dijo algo que es súper cierto y es que la generación que se viene con tantas nuevas tecnologías va a necesitar más pensadores. Entonces, Materia Gris también está diseñada para hacer
de la persona a una persona más pensante y consciente de sí mismo, de su aquí, de su ahora, y que pueda afrontar el futuro de una manera más llevadera. Es decir, aprender de sus errores, no estancarse, no quedarse en algo, porque si bien nosotros capaz ya tuvimos una ruptura de crianza frente a la que tuvieron nuestros papás con sus abuelos, nosotros pasamos por la terapia. O sea, nuestra generación es la generación de terapia. Pero yo creo que es importante trabajar en esa prevención de que no necesites terapia y que capaz tú puedas con herramientas fuertes en el sentido preventivo lidiar con lo que se te va a venir. Sí, yo te digo, justo como lo que conversaba el podcast pasado, yo estoy leyendo un libro que me parece muy interesante del tema de inteligencia artificial, que se llama Prediction Machines, que voy a ver si lo pongo aquí para que lo vean y un link en el video para que el que quiera leerlo lo lea. Justamente habla de eso, que las acciones mecánicas y la parte mecánica de hacer un task repetitivo, un trabajo repetitivo, tal vez esos son los roles que están en peligro con la inteligencia artificial. Sin embargo, los roles de pensadores y la gente que va a estar haciendo los prompts para la inteligencia artificial o pensando cómo aplicar la potencialidad que va a dar la inteligencia artificial, cómo eso puede ser beneficioso, y eso es lo que están buscando las empresas de este rato, porque la inteligencia artificial no es una cosa etérea que está, es algo que existe desde los años 70. Me parece que fue en la Universidad de Stanford que hicieron un proyecto interesante con el que iniciaron el tema de inteligencia artificial, pero realmente son máquinas predictivas y lo único que hace es predecir los modelos de manera más eficiente, y a medida que ha pasado el tiempo hemos encontrado diferentes aplicaciones para eso. Pero la forma de engancharnos y engranarnos con eso es justamente ir convirtiéndonos más en pensadores y menos mecánicos. Entonces, la forma de abordar eso es justamente me preparo de manera distinta, busco y tengo esa curiosidad de buscar nuevos roles. Hay otro libro también maravilloso que de hecho hicimos un TikTok sobre eso y también les pongo aquí, que se llama El futuro de las profesiones, de Richard Susskind. Y él habla de esas transiciones de la revolución industrial, perdón, de la revolución industrial a lo que vivimos, cómo dejaron la gente que manejaba coches de caballos, esa gente se quedó sin trabajo, pero no por eso dejaron de existir nuevos trabajos. Cómo la evolución es parte importante de entender, sobre todo cuando estamos en estos momentos de cambios importantes, entender cómo yo, como profesional, cómo me engrano con ese cambio y cómo puedo hacer para dar ese salto con toda la tecnología. No es que los humanos vamos a convertirnos en seres obsoletos, para nada. Lo que vamos a hacer es tener mayor potencialidad para hacer trabajo 10 veces más rápido y enfocarnos y llevar roles totalmente distintos. Hoy día justo salió un artículo interesante que Mark Zuckerberg de Meta está empezando a buscar al talento que está en Google haciendo inteligencia artificial, porque eso es la apuesta que tiene esta compañía para los próximos 10 años. Entonces, si yo estoy saliendo del colegio este rato, mi noción sería, a ver, ¿qué tengo que aprender yo para ser competitivo y poder entrar en esta nueva gran ola? Y eso es un poco lo que estamos buscando también hacer con Materia Gris, de romper la estructura de la profesión tradicional, sino abrir el abanico de opciones y decir, miren, existe un mundo de posibilidades y existe un mundo de carreras diferentes que pueden ser muy, muy bien remuneradas en el futuro, y además te van a permitir engancharte en esta gran ola de desarrollo que estamos viviendo este rato. Y ese es parte del objetivo que tenemos como empresa, ayudar a empujar a la mayor cantidad de gente a esa nueva gran ola y que sean exitosos en ese proceso. Exacto. Y otra cosa que también nos motivó muchísimo a hacer Materia Gris fue que hemos visto a un montón de personas luchar contra eso, contra las profesiones tradicionales que tal vez porque sus papás les obligaron o porque ellos pensaron que eso era su vocación, lo que querían, porque si yo vengo de familia de médicos o de familia de abogados, es natural que yo quiera atender a la medicina o al derecho, y después ves y tal vez tus aptitudes o tus intereses te pueden llevar por otros caminos que ni siquiera te
has imaginado, porque esa presión es muy real, esa presión existe, la hemos visto muchísimo y no necesariamente es algo malo. O sea, hay gente que en verdad tiene la vocación desde chiquito porque le vio a su papá ser médico y wow, qué hermoso, quiero yo también salvar vidas como mi papá. Pero hay mucha gente que también siente esa presión, como es que es el orgullo familiar. Venimos de familia de médicos. Y digo medicina porque es una de las carreras más tradicionales, igual que derecho o Porque me estás arquitectura. viendo a mí. Sí, claro. Pero tú por suerte decías que era como una vocación que sentías en ese momento. O sea, tú siempre pensaste que querías medicina. O sea, yo te digo, yo me presioné solo. A mí nadie en mi casa me dijo tienes que ser médico, o esa es la única opción que hay. Y ojo, no decimos que no tienen que ser médicos, porque se van a necesitar médicos en el futuro también. Lo único que hay que pensar es cómo voy a abordar yo la medicina para poder ser competitivo, porque hoy día también la inteligencia artificial y todo este desarrollo está empezando a adentrarse de manera sustancial en esas profesiones también tradicionales. Exactamente. Entonces, eso es un aspecto súper chévere, pero hay la típica que se espera que el hijo herede la consulta del papá o que el hijo pase a ser socio en el estudio jurídico del papá. Y hemos visto que hay muchas personas que llegan y entran en una crisis, que también ahí está el componente de la salud mental que decíamos con Dani. Llegan y dicen, es que yo no estoy preparado para esto, pero tengo esta presión enorme, entonces me toca tragarme y a la brava hacerme. Como hemos dicho, no es una ley. Hay gente que sigue nomás y puede tener una carrera, si no satisfactoria, por lo menos pasable. Y hay Pero gente que sí le gusta, ¿no? por eso, hay gente, Ujú. exactamente, hay gente que hermoso, o hay gente que sufre, o hay gente que ni fu ni fa. Pero hemos visto que sí existe sufrimiento, entonces queríamos justo darle a la gente esa oportunidad y hemos puesto este ejemplo. Por ejemplo, en la universidad había un profesor que había sido médico, pero después se hizo administrador de hospitales. Entonces, como que aunque estudies algo que, no digo que haya sido el caso de este profesor, pero aunque estudies algo que tal vez estudiaste por presión, eventualmente puedes redireccionar. O sea, la vida es flexible y eso también queremos transmitir a nuestros clientes. Claro, igual Materia Gris tiene el objetivo de romper con este pensamiento tradicional que incluso se transmite hacia nuestra generación. O sea, yo conozco padres que hasta el día de hoy me han dicho, si mi hijo no estudia algo que le dé plata o que de verdad le permita mantenerse, yo no le pago en la universidad. De gente de nuestra generación. Entonces, en verdad, yo creo que también Materia Gris tiene un trabajo no solamente de ayudar a la persona como tal, sino de educar a la sociedad para darle un entendimiento distinto del aprendizaje y del modelo tradicional de desarrollo. Sí, y por eso pienso que este espacio, queríamos desarrollar este espacio y vamos a tener algunos invitados con carreras poco convencionales, pero que han sido muy exitosos. Ya hemos hablado con algunas personas que ya nos han aceptado la invitación y entonces es probable que les tengamos aquí pronto para que nos cuenten también cómo es ese camino de carreras poco convencionales que finalmente igual te pueden hacer muy exitoso. Hay comediantes que viven de eso y hacen carreras con las que les va muy bien. Artistas, que es lo que uno piensa y dice, el artista se va a morir de hambre, pero no necesariamente, porque si realmente le metes pasión, y eso yo sé que es un cliché y puede sonar que con esa pasión que le pones a las cosas no comes, pero hay gente que realmente lo hace todos los días y demuestra que es posible. Entonces sí hay que cambiar un poco esa idea de cómo abordar las cosas, sobre todo en una generación en la que vemos que hay gente que sí vive, son pocas, evidentemente, pero hay gente que vive de crear contenido, de hacer cosas diferentes, hay gente que documenta sus viajes y vive de eso. Entonces, la posibilidad de hablar de carreras ya tradicionales y el abanico de opciones que existen hoy día es maravilloso. Y yo te digo, a mí me hubiera encantado haber sido un poco más, haber nacido un poco después para poder engancharme con esta ola que hay de opciones, porque tal vez yo no me hubiera ido por una carrera tan tradicional como la medicina, como el derecho. Te digo, a mí me ha servido Claro, muchísimo como herramienta profesional el haber estudiado Derecho, sin duda. Pero hoy día el abanico de opciones laborales y profesionales son gigantescas. sí, igual yo les quiero contar una historia que, bueno, la Meche y el Chachis ya la saben.
porque yo les conté, y es, es una historia real que no recuerdo quién me la contó, pero básicamente es la historia de un señor que les decía a sus papás que quería estudiar panadería, perdón, heladería y panadería. Y los papás le decían, pero ¿cómo? O sea, estás loco, ¿sabes lo que es el Ecuador? ¿Sabes cuántas panaderías hay en el Ecuador? ¿Cuántas heladerías hay en el Ecuador? Y él, no, que yo quiero. Los papás le dijeron, no te vamos a pagar la universidad, no te vamos a apoyar con lo que tú estás queriendo. Y él, bueno, se dio formas, se consiguió una beca, se fue a Alemania, estudió panadería, estudió heladería y regresó a Ecuador y se puso una marca. ¿Y ustedes saben cuál es esa marca? Es el Cyrano y el Corfú. Entonces, acá vemos una historia de esperanza, ¿no? Que nos dice, si es que uno en verdad está convencido de que algo es para uno, no tiene que dejarse llevar por factores externos, ni aunque sea esos factores sean tus papás, que siempre los papás tienen una voz interna muy pesada en nosotros, su opinión es generalmente muy importante para nosotros. Pero cuando uno tiene un autoconocimiento, sabe a dónde va y traza sus metas, asegura y visualiza sus metas, esas metas pueden convertirse en algo súper grande. Totalmente, y hablando también sobre la tecnología, la practicidad ya ni siquiera es como un factor, eso de estudia algo que te dé para vivir. Hay tanta gente ahorita que gana millones de dólares jugando videojuegos y mostrando cómo juega los videojuegos a millones de espectadores. Gente que, como decían, creadores de contenido. ¿Quién hubiera dicho hace 15 años que ibas a poder ganar plata recomendando productos? Y a la final eso se termina llamando ser influencer, porque estás influenciando a mucha gente. Y en eso quería también compartir una reflexión que he hecho estos días, porque hablamos en el anterior episodio sobre cómo tanto la Dani como yo empezamos a estudiar periodismo y yo me dejé decepcionar por un profesor. Y pensé, este profesor era tan mayor que yo le di toda la autoridad del mundo y dije, es que este señor sabe qué es el periodismo. Sabía que era el periodismo en ese momento, pero no sabía cómo iba a ser el periodismo a futuro. Entonces, si tal vez yo me hubiera esperado, quién sabe, unos años, porque tal vez en el 2011, 2012 yo hubiera dicho, a ver, me muero por ser periodista de viajes, pero siendo realista, ¿cuántos programas sobre viajes hay en el Ecuador o en el mundo? ¿Y cuántas personas pelean por ese spot? Pero ya después empezaron los bloggers de viaje, gente que ni siquiera necesitaba así como mucho Ni siquiera el capital. título. Sí, mucho capital porque la gente no necesitaba el respaldo de un canal para comenzar, porque todo grababan con su celular. Y de ahí un montón de marcas les empezaban a auspiciar. ¿Quién sabe si tal vez yo me hubiera hecho blogger de viaje si no dejaba el periodismo? Yo hubiera sido otra rama del periodismo. Y yo me dejé llevar y a decir que una carrera que tenía mucho potencial no era válida porque tal vez en ese momento estaba un poco estancado el panorama. Sí, y ¿sabes qué pasa? Hoy día tienes 1 millón de oportunidades de hacer cosas diferentes. Hay gente que tiene plataformas para enseñar Excel. Yo pienso que como sociedad estamos hambrientos de contenido. Y de contenido bueno, porque se ha deformado la palabra influencer en el sentido de que es como que algo le han dado una connotación negativa, pero el poder compartir tu contenido, y a mí me encanta seguir, hay un montón de páginas y canales de YouTube y páginas inclusive en TikTok o perfiles en TikTok que sigo que tienen contenido maravilloso y que te digo, me aporta muchísimo. Y pienso que el principal limitante que tenemos es la vergüenza de puta, ¿qué dirá el de al lado? Y lo que no sabemos es que realmente al de al lado le importa un pepino lo que tú hagas. O sea, nadie está preocupado de que tú estés grabándote diciendo, pues miren, estoy teniendo esta experiencia o estoy haciendo esto, o les puedo enseñar yo cómo hacer una cosa súper sencilla en la que yo soy muy bueno, pero tal vez a ustedes, o sea, no saben hacer eso y les interesa aprender, pero nos limitamos muchas veces por el qué dirá la gente, y pienso que una vez que se rompe esa barrera y dices, ¿sabes qué? No me importa lo que diga el de al lado, me voy a dedicar porque yo sé que soy muy bueno explicando cómo viajar o cómo hacer una reserva de avión de manera correcta.
hay muchos nichos de mercado que no se explotan o que se están explotando de manera en menor escala, y yo todavía no lo hago porque me preocupa el qué dirá la gente. Las creencias limitantes son totalmente un impedimento para que muchas personas sigan sus sueños, sus ambiciones, y también porque se ha dañado un poco este tema de ser influencer. O sea, vemos al concepto de ser influencer como alguien que solo está necesitado de atención o que solo busca atención, y no necesariamente es así. O sea, hay influencers tan valiosos. Por ejemplo, hay este influencer que se llama Dr. Mike, que es un médico de Estados Unidos. Él se dedicó a medicina familiar y ahora tiene como 17 millones de suscriptores en YouTube. O sea, hay creadores de contenido de muchísimo valor, pero también uno dice, tengo miedo porque he oído que la gente alrededor mío dice, ay, qué ridículo, está intentando ser influencer, ¿qué le pasa? Y no sabemos por qué están diciendo eso, pero dejamos que nos cale tan hondo que no nos atrevemos, porque dicen, chuta, si eso dicen de esa persona, ¿qué dirán de mí? Sí, Claro, no, igual, para contarles un poquito de mi experiencia y reflexionando sobre lo que dicen, yo también empecé estudiando periodismo en la universidad y, bueno, en ese momento existía la televisión, el papel, o sea, el periódico que se doblaba, tenías por ahí una página web, pero nadie leía y terminé trabajando en 2 medios digitales, no haciendo periodismo, pero trabajé en 2 medios digitales y uno de ellos ahora es el más importante del Ecuador, y es porque supo darle un giro a lo que existía y pensar fuera de la caja y generar contenido de valor para una audiencia que no estaba viendo ¿cómo se llaman? Las noticias en la mañana, o que no estaba escuchando la radio simplemente porque no le interesaba. Entonces se tomaron un espacio que estaba virgen en ese sentido para informar y llegar a nuevas audiencias. Entonces, piensen siempre que lo que te enseñan en la universidad, a mí no me hablaron de que iba a existir un medio digital y que ese medio digital iba a ganarse y a quitar toda la pauta en televisión, o gran parte de la pauta en televisión y en medios tradicionales. Entonces, siempre hay maneras de destacarse sobre lo que uno hace, siempre y cuando existe esa pasión. y pienso que hay como hacer cosas diferentes desde carreras tradicionales. Vemos en medicina, hay muchísimos casos. La Meche dice, habla de Dr. Mike. Él es médico, pero aborda la medicina de una manera distinta. Existen muchos abogados, inclusive a nivel local, que hacen cosas diferentes. Con el derecho encontraron maneras de manejar temas de legal tech. Está Nicolás Muñoz de Cuenca, que hizo con su empresa, hizo todo un giro frente al derecho y cómo concibe el derecho, justamente porque él no quería estar en una estructura tradicional. O sea, existen muchas opciones. Hoy día, inclusive, si es que tienes la mente abierta y una actitud propositiva de cómo hacer las cosas, a través de inclusive de carreras tradicionales puedes hacer cosas distintas. Entonces, lo maravilloso y lo que a mí me parece genial de tener esa edad es que tienes el mundo abierto, y hoy día con la cantidad de oportunidades y de mecanismos que hay para poder mandar el mensaje que tú quieras al mundo, está esa opción y esa palestra establecida para hacer cosas increíbles. A la gente que se propone, yo veo lanzándose a hacer cosas totalmente distintas desde que salen del colegio, y yo te digo, yo tengo un poco una envidia sana de eso, porque me encantaría poder estar en esa posición otra vez y decir, a ver, me voy a lanzar a hacer algo diferente con todas las herramientas que tengo a disposición este rato. Totalmente, pero también para darle el punto de contraste a eso, no sé si les pasa ahorita que yo pienso, si tuviera que volver a escoger algo, me da un sentimiento como de vértigo, justo porque hay este tema de la paradoja de la elección, que hay tantas carreras que dices, ¿a qué me dedico? Y yo he llegado a pensar, chuta, hubiera querido crecer en la época de mis papás, donde o eras ingeniero, médico, abogado o arquitecto. Entonces, medio que decías, yo sé que es una manera súper reduccionista, pero ese tema de tantas opciones es algo recontra positivo.
pero a mí en lo personal creo que me daría bastante vértigo pensar en eso ahorita. Ay, Pero sí les hago puede una, les ser hago- un les hago- poco abrumador. les hago una pregunta a las dos. Si estuvieran este rato en esa posición, ¿qué elegirían? O sea, si pudieras otra vez, dicen ahorita, borrón y cuenta nueva, tienes que escoger una carrera a este rato, pero tienes que escoger una carrera. ¿Qué carrera Contrataría, escogerían? contrataría materia gris. No, sinceramente. Pero, no, sí, yo también lo peor. No, sinceramente, o sea, modestia, aparte, hemos ayudado a gente que dice, en verdad, que ahorita tiene 17 años y está en esa posición que ahorita para nosotros es hipotética, ellos lo están viviendo y dicen, no tengo idea qué estudiar porque me encantaría cosas súper como lejanas, y porque ahora resulta que hay como un montón de variantes de la misma carrera, puedes estudiar como de pregrado, miles de variantes. Entonces, les hemos ayudado y dicen, bueno, qué alivio. Entonces, sinceramente, por eso hemos dicho, queremos ofrecer lo que no tuvimos en nuestra época. Y por eso digo yo que no me asesoraría con alguien como Pero nosotros. se me están haciendo las locas con la respuesta. ¿Qué estudiarían? ¿No? Es que de ¿Qué ley. herramienta utilizarías para escoger? Si tuvieras que escoger este rato una carrera para escoger, ¿cuál escogerían? O sea, si les dijeran, pueden escoger hoy una carrera y se pueden ir a donde quieran. O sea, verás, yo cuando comenzamos esto, no sé si se acuerdan, pero yo les dije, háganme un test, porque yo quiero saber cuáles son mis habilidades ahorita. Y a mí me salió súper alto el nivel abstracto y el nivel, la habilidad o el pensamiento, me corrige la psicóloga, por favor, pensamiento espacial. Entonces, yo dije, wow, ¿y esto? Y en realidad sí me di cuenta que en verdad soy súper buena como plasmando ideas o haciendo cosas, si bien no sé dibujar o no pinto o hago algo artístico como tal, chuta, veo que tengo como full aptitud innata para eso desde siempre. Porque, por ejemplo, me puse a decorar el cuarto de mi hijo y me salió un cuarto espectacular. O me puse como a hacer cerámica y se volvió como una terapia para mí. Pero esto para mí antes ni siquiera estaba dentro de mi radar. Y cuando ya después de este transcurso de tiempo en el que también he experimentado ya en la vida profesional y he pasado por diferentes empresas, posiciones y demás, siento que tengo también una parte comercial que también me salió en el test. Entonces, creo que todo eso en mi lado se alinea mucho al marketing. Y eso yo en verdad lo he hecho empíricamente, o sea, he venido construyendo este camino y esta manera de mi perfil profesional, no desde lo que estudié, sino desde mi experiencia y en dónde me quise meter para aprender y para llegar a donde estoy. Entonces, si es que quizás podría retroceder el tiempo, entraría a marketing y de ley contrataría a Materia Gris para tener una asesoría en técnicas de estudio, Cabe porque la cuña publicitaria con nunca ese he sido respeto. la mejor estudiante, o sea, les digo de verdad, no es cuña, sino que de verdad contrataría a Materia Gris por eso, porque nunca fui la mejor estudiante y me costaba un montón estudiar. No me gustaba, me parecía como súper pesado, cargoso. Eh, entonces, creo que ahora que igual veo lo que hacemos, digo, chuta, si yo hubiera tenido esto, hubiera sido la lumbrera de la clase, o sea, de verdad. Ahorita, wow, reflexionando sobre esto, te quisiera decir que me hubiera hecho, tal vez hubiera estudiado Data Science, pero al mismo tiempo se habla tanto de que si está siendo reemplazable de cierta manera por la inteligencia artificial, igual que los desarrolladores web, que tal vez las personas que hacen el trabajo de hormiga pueden ser reemplazados, no los jefes que dirigen. Eso sí, estoy hablando, pero de memoria no lo tomen como Es que ya literal. está pasando. Lanzaron, y me parece que fue Google con este proyecto BART, lanzaron ya gente que, o sea, que la inteligencia artificial hace el trabajo invisible, el debugging de los programadores. Entonces sí estamos frente a esa situación. Exacto. Entonces, a mí también me pasó algo súper curioso, que fue como
la presión de estudiar, pero a la inversa, en el sentido de que a mí me dijeron, tal vez mejor no estudies esto. Entonces, yo vengo de familia ¿Quién te dijo esto? yo vengo de familia de médicos y de familia de abogados. Entonces, es chistoso porque mi mamá entró a premedicina y no le gustó. Y de ahí ella se hizo abogada, que le encanta, le fascinó estudiar derecho, le ha encantado ejercer, pero no es tan sencillo. Entonces ella me decía, tal vez mejor considera algo que mejor no sea medicina o tal vez mejor que no sea derecho. O sea, si te encanta y sientes que es tu fascinación, dale, hazlo, no te voy a impedir. Pero tal vez mejor considera otras opciones. Entonces, como crecí con esa idea de tal vez mejor no, nunca consideré ninguna de las dos como mi carrera. Entonces, a medida que iba avanzando mi carrera en psicología, decía, me encanta la parte biológica, me encanta la parte de neuropsicología. Tal vez debía haber estudiado medicina. Entonces me vino esto de... Pero al mismo tiempo, sé que se puede reiniciar, pero medicina es una carrera súper larga, súper complicada. Gente que empezó a estudiar hasta los 18 años tiene mi edad y todavía no acaba. Entonces dije como que, bueno, por suerte hay libros sobre el tema, no tengo que necesariamente estudiar medicina, pero me parece chistoso que eso de la presión a la inversa me pasó a mí. Tal vez si tuviera que empezar de cero, estudiaría medicina. Qué Mira, chistoso. esa respuesta no me esperaba. Pero, ajá, yo tampoco para nada. Y te digo en verdad, porque igual a mí me pasaba lo mismo, veía y decía como, te toca estudiar eternamente primero. ¿Quién sabe cuándo te vas a graduar por poco y tu vida tiene que ser estudio? Y después a mí con la medicina me pasaba que yo, o sea, yo descarté de una, a pesar de que mi mamá siempre ha querido ser médica y todas mis hermanas se ven todos los capítulos de CSI, de Doctor House, de Grey's Anatomy, o sea, todas las series que hay de medicina me tienen chantada viendo y para mí es un sufrimiento porque yo me corto y me sale una gota de sangre y me desmayo. Entonces, yo sé que no, yo sé que esa carrera no era para mí, pero también digo, y sobre todo digo, y admiro la vida de los médicos, porque he tenido la oportunidad de compartir con médicos muy de cerca y literalmente no hay, el espacio de su familia, por ejemplo, es súper reducido, sus tiempos libres no son de ellos, o sea, si te llama un paciente y estás en la playa, te toca irte a Quito y operarle. Eso es lo que yo he visto, entonces admiro mucho como el sacrificio que involucra esa carrera. Es que es una carrera de vocación al 100%, al 100%. Y es maravilloso, yo pienso que es muy gratificante, como decíamos, a la gente que tiene esa vocación, la gratificación que tienes constante también es maravillosa, del impacto que puedes tener en la gente real. Entonces, médicos seguiremos necesitando y es genial que la gente que tiene esa vocación siga entrando a esa carrera y siga marcando una diferencia, porque es una carrera maravillosa y súper gratificante para la gente que, primero que la termina y segundo que la que realmente la vive por compromiso. Sí. Oigan, y ahora yo les tengo una pregunta. Ahora que, bueno, tú, Chachis, ya eres papá, tú, Mechi, imagínate que fueras madre. O sea, ustedes tendrían como esa espinita de que quisieran que sus hijos estudien algo en particular? O sea, ¿les pasa o les imaginas haciendo algo o cómo ven esa situación? Yo para nada, yo pienso que tiene que ser una carrera que se alinee con la personalidad y con lo que quiere. Justo lo que decimos aquí. O sea, pienso que alguien puede ser muy exitoso haciendo una u otra cosa. Hay gente que si tiene pasión por algo, si se dedica a hacer eso. Hay gente que, como decíamos, la gente que tiene una visión y dice, yo haciendo pan en un país donde se vende muy buen pan, puedo ser el número uno y tiene esa determinación. O sea, ¿quién sería yo para decir no? Yo pienso que, y la mayoría de papás, muchas veces esa resistencia viene directamente del amor que se tiene por los hijos y no siempre, o sea, puede ser equivocado la presión o la no presión, pero todo viene de esa idea de que yo quiero lo mejor para mis hijos y yo puedo hablar solo desde mi experiencia personal, como papá.
solo puedes hablar de esa experiencia y lo que quieres es evitar que tengan uno que otro traspié, pero pienso que ese acto de permitirles explorar y encontrar lo que quieren hacer o darles las herramientas para que encuentren su vocación real en la vida, ya sea ser médicos, sea ser astronautas o lo que tú quieras, dentro de eso es parte de. Me imagino que es muy difícil, no estoy en esa posición todavía, pero pienso que sí debe ser difícil no querer meterse, pero a la vez tiene que ser lo que quieran hacer. ¿Tú qué has sentido, Dani? O sea, no, es que les quería preguntar esto porque les quería contar esta anécdota. Yo el otro día estuve reunida con los amigos de mis papás, de mi papá. Y mi papá es joven, digamos, tiene alrededor de 58 años, por ahí. Todavía no llega a los 60 ni siquiera. Y sus amigos son más o menos de la edad. Y ellos, muchos de sus amigos ya tienen hijos que están empezando justo esta etapa de escoger qué quieren hacer, de cuál va a ser su camino profesional. Y yo escuchaba como, yo quisiera de ley que mi hijo sea médico. O sea, cosas que uno a veces no cree que pasan, pero yo escuchaba que decían, hace falta un médico en la familia, entonces sería súper utilitario que el Juanito decida estudiar medicina. O decían como, a ver, ponte en la situación, y se armó ahí un mega debate en el que decían, ponte en la situación de que tu hijo quiere estudiar música. Y todos decían, no puede estudiar música, yo me muero, no le pago la carrera, que haga otra cosa, eso es de vago. Me está diciendo que le pague para ser vago. Y literal, les digo, estas son palabras reales de una historia real. Entonces, yo me pongo a pensar en mi hijo y digo, yo lo único que quiero es potenciar sus fortalezas como mamá. O sea, lo que me interesa a mí es potenciarle lo que él es en su máxima expresión y que sus fortalezas sean también potenciadas en su máxima expresión para lo que sea que él decida, sea el mejor y haga lo mejor que pueda. O sea, no decirle tienes que ser el mejor, porque tampoco creo en eso, pero sí decirle da todo de ti para que construyas algo positivo. Ay, creo que eso estaba súper relacionado con lo que decías, Dani, que somos la generación de la terapia. Entonces somos una generación que estamos mucho más como en contacto con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, por más cliché que suene, más chancho que suene. Pero sí, o sea, tenemos como, obviamente no puedo ser absolutista, hay personas que nunca han ido a terapia, pero creo que como generación tenemos una tendencia a ser más empáticos, puede ser, o más comprensivos en ese sentido. Apenas dijiste esto de lo que me muero si es músico, se me vino la canción esta te voy a poner la guitarra de sombrero. Entonces, es que tal cual, y estamos en pleno siglo XXI y uno cree que estas cosas no pasan, pero siguen pasando y están a la vuelta de la esquina. Exacto. Y al margen de esto, de que si es un tema de ir a terapia, no ir a terapia, porque a la final hay una multitud de personas en todas las generaciones y todas las maneras de ser. Yo creo que también ahí juega mucho este papel de no ver cómo evolucionan tanto las carreras y todo el potencial, porque obviamente dices, chuta, o sea, si mi hijo ahorita se hace músico, ¿qué le espera? Pero, o sea, Justin Bieber empezó poniendo videos de él en YouTube, creo. Pero justamente tenemos otra situación generacional, porque tal vez hace 20 años hacer música era un reto casi titánico por la poca difusión que podías tener. Dependías de un label que te venga y te firme y ellos te distribuyan. Pero hoy día, ser escritor o ser músico, tienes más posibilidad de difusión porque existen cientos de canales en los que te puedes mostrar tu talento. Entonces, hoy día, no digo que sea fácil porque me parece que es una profesión extremadamente competitiva y difícil, pero hoy día tienes mayor oportunidad de difundir tu calidad y tus habilidades al mundo a través de las diferentes plataformas. Nosotros lo hemos estado experimentando de primera mano, el poder mandar un mensaje y que llegue a mucha gente y que ya empezar a interactuar y ver cómo lo que dices
que puede resonar con ciertas personas, tal vez a otras personas les parece ridículo lo que estás diciendo, pero ya tienes un espacio donde puedes lanzar estas ideas y ya tienes retorno y un retorno de ciertas interacciones con personas que están interesadas en lo que tienes que decir, porque existen plataformas para eso. Sí, y saben, yo también como cuando escuché estos comentarios me quedé callada y obviamente no fui la manzana de la discordia porque no quería que saliera puñeteada de esa reunión. Pero básicamente yo sí sentí que a mí me encanta el arte y yo creo que el arte y la música tienen o sea, generan un desarrollo cerebral completamente distinto. Y también es súper necesario que haya una sociedad en la que exista arte. Y no podemos, porque sea difícil, decirles no. Eso es también una forma de como de desconfiar de nuestros hijos, de lo que son ellos y también quizás de generar inseguridades en ellos. Es que es una necesidad que tenemos como seres humanos, el plano artístico. Ethan Hawke lo dice de manera extremadamente elocuente y dice, uno no se da cuenta cuánto necesita él habla específicamente de la poesía o del arte, hasta que, dices, eso es algo banal, pero hasta el momento en que tienes una pérdida o te pasa algo verdaderamente triste o te rompen el corazón y el leer una cosa o escuchar una canción le da significado y te da la medida de que no solo tú estás viviendo eso, sino que eres parte de una sensación o que no eres el único que ha vivido esto, y ahí es cuando cobra sentido el arte, la música. Obviamente no le estoy haciendo justicia a ese comentario porque es un comentario que me parece maravilloso y me parece un justificativo de por qué necesitamos ese tipo de cosas en la vida. Y voy a ver si busco el video también y les pongo el link por algún lado para que lo escuchen porque me encanta esa expresión de no todo en la vida tiene que ser útil, utilitario, o tiene que tener esa utilidad inmediata. Un poema, la música, una historia, tienen impacto en ti como individuo porque es necesario y necesitamos ese tipo de experiencias como seres humanos, son parte de la vida y alguien tiene que hacer eso. Alguien tiene que darse el tiempo de poder escribir, el poder cantar y pienso que con las herramientas que tenemos hoy día cada vez tenemos más acceso a eso, a escuchar músicos distintos, porque vivimos en un país lleno de talentos en los que no se pueden ver porque no existe mucha difusión. Y yo espero que a medida que pasen los años y estas herramientas existan y sigan creciendo, vayamos viendo talentos. Yo te digo, a mí me encanta la comedia en general y el stand-up comedy, los open mics, y ahora por YouTube y TikTok he tenido la suerte de encontrar un montón de comediantes ecuatorianos que me encantan. Ahora que vivo lejos, son como que ese vínculo que tengo con el Ecuador y me encanta escucharles, y son personas que en otro momento yo no los hubiera escuchado nunca. Entonces, pienso que hay muchas carreras que Claro. son necesarias para disfrutar de la vida, que están ahí y que alguien tiene que hacerlas y que pueden ser muy exitosos con ese tipo de experiencias. Y Y te con eso, digo, solamente para complementar un poco lo que dijiste, Chachis, yo he trabajado con músicos, he trabajado con comediantes, he trabajado con artistas y te puedo decir que lo último que son es gente vaga, porque así es como les catalogan. Y yo he visto que es gente que como le cuesta más llegar y salir, es gente que se esfuerza el doble o el triple de lo que cualquier otro ser humano en la tierra se esfuerza, y lo último que son es vagos, sí, sino no, que están tan comprometidos con su pasión que quieren a como dé lugar sacar lo que ellos quieren hacer por el resto de su vida. a mí me parece un tipo, tienen valentía de enfrentarse al público y estar solamente ellos frente al público y se la juegan. Y como dices tú, es gente que trabaja mucho y que busca espacios y si tiene que irse a shows pequeños, lo hace. Entonces, ojalá podamos tener algún comediante aquí que nos cuente un poco esa experiencia porque a mí me parece fascinante y en el Ecuador hay muchísimo talento en eso también. Hay muchísimo talento que ha estado despreciado. Yo pienso que la sal quiteña, el humor costeño, o sea, tienes mucha mezcla en el Ecuador de eso que nos hace una potencia también en eso. Tenemos gente talentosa en todas las áreas, inclusive en las artísticas, y eso no se ha desarrollado todavía como debería desarrollarse. Pero creo que con eso nos hemos pasado un poco en el tiempo de este episodio, así que no sé si tienen alguna cosa que decir para cerrar, algún aviso parroquial, aquí estamos para eso.
No, nada más que gracias. Gracias por escucharnos, por estar siempre pendientes y nos pueden seguir en TikTok y en YouTube. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Buenísimo, entonces nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Hoja de Ruta. Esperamos que a mediados de abril ya vamos a estar no solamente en YouTube, sino también en Spotify. Les esperamos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Chao.